Bueno, muy bien, hermanos, gloria a Dios. La semana pasada comenzamos a ver la enseñanza básica de la doctrina cristiana y comenzamos así rápidamente sobre la doctrina de Cristo. Entonces, vimos acerca de Filipenses y vimos también primera de Timoteo 3:16, y vimos también cómo Dios nos habla quiénes eran los ungidos en la palabra de Dios, quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento. Ajá. Entonces, ahora les dije que íbamos a hacer un mini examen o mini concurso, ¿sí? ¿Todos lo oyeron? Bueno, lo puse en el WhatsApp. Entonces, la primera pregunta va a ser: ¿quién puede mencionar las cosas que menciona la doctrina de Cristo? ¿Cuáles son los puntos que menciona la doctrina de Cristo? Ya los quité. Y esa primera pregunta se va a hacer ganador a un premio. ¿Alguien los puede mencionar? ¿O los anotó y aunque los haya anotado, pues está bien? A ver. No escuché. ¿El juicio eterno? Esas son las doctrinas: el juicio eterno, el bautismo. Ajá. Y sobre la doctrina de Cristo ya en especial, vimos primeramente cómo dice la palabra de Dios: su humanidad, su divinidad, su humillación, su exaltación, su poder, su gloria, su eternidad. Muy bien. ¿Quiere de color blanco o de color beige? ¿Digo negro o beige? Muy bien. Y la segunda pregunta es: ¿quién puede mencionar a algunas personas que fueron ungidos en el Antiguo Testamento? Samuel, David, Saúl, Eliseo. Muy bien. Entonces ya nada más queda color negro. Ok, muy bien. Bueno, en fin, a final de cuentas hay una enseñanza central o básica que debemos aprender cuando vemos acerca de Cristo. Y cuando tú estudias acerca de Cristo Jesús, cómo Él siendo Dios se hizo hombre, eso debe traer a nosotros humildad, hermanos. Debe traer a nosotros una vida de humildad, una vida también de servicio a las demás personas y también de aceptar a las demás personas. Y ahí es muy importante que nosotros no querramos juzgar a los demás, no querramos ver nada más la parte externa de las personas, porque Cristo vino y nos aceptó como somos, nos recibió, murió por nosotros y Él nos va transformando poco a poco. Entonces es muy importante conocer sobre Cristo. La cosa más fuerte que produce en nosotros es la humildad, el servicio, amor. ¿Sí? Amén. Entonces, al terminar cada doctrina o cada enseñanza, vamos a ver como el punto central de lo que debe producir en nosotros. Y la doctrina que sigue, o la enseñanza que sigue, es sobre el arrepentimiento. Arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. El arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? Y eso lo podemos decir como arrepentimiento de las cosas, de las obras que nos llevan a la muerte, o sea, el pecado, ¿verdad? Es otra de las doctrinas que estaba en Hebreos 6 del 1, 2 y 3. Y lo primero que vamos a ver en esto es qué dice Dios acerca del pecador, porque cuando tú platicas con otras personas, vas a ver que dicen: no, es que Dios, la imagen de Dios es un Dios castigador, un Dios lleno de ira, un Dios enojado con la humanidad y así. Y algunas personas piensan que eso es la naturaleza del Apocalipsis, ¿sí?
cuando el Apocalipsis realmente es la revelación acerca de la persona de Jesucristo, cómo Él se va a venir a mostrar en toda su gloria. ¿Amén? Entonces, ¿qué dice Dios sobre el pecador? Vamos a leer dos versículos, dos lugares. Segunda de Pedro 3, versículo 9, y también vamos a leer Ezequiel 18, del 21 al 21, 22, 23, más o menos. Ahí pueden leer después hasta el 28. Entonces, segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. ¿Alguien lo tiene? Exactamente. Entonces está hablando de la segunda venida de Cristo ahí y dice, Él no está, no tiene tardanza, pero Él está teniendo paciencia porque Dios quiere que más gente se arrepienta. Él quiere que la humanidad venga a Él, la gente se arrepienta, porque Dios dice, no quiere que nadie perezca, ¿sí? El propósito de Dios no es llevar gente al infierno, sino llevarnos a vivir con Él. Él nos creó para tener una relación con Él y Él no quiere que perezcamos por falta de arrepentimiento. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, Ezequiel 18, 21, 22, 23. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos sus decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá, vivirá por practicar la justicia, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte de malvados? No quiero más bien que se abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo ajeno. Así es. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, esa es la posición de Dios hacia las personas, hacia el pecador. Él no quiere que las personas mueran por causa de su maldad, sino Él quiere que se arrepientan, Él quiere que dejen las obras de maldad. Amén. Entonces, esta parte de la doctrina de la leche, que es el arrepentimiento de las obras muertas, lo que hace en nosotros es enseñarnos sobre el pecado, enseñarnos sobre la maldad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tú te vayas limpiando cada vez, con el propósito de que tú seas dócil, suave, tierno a la voz de Dios, y donde Él te vaya mostrando tú puedas cambiar, dejar lo malo y hacer lo bueno. Amén. 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 Muy bien. Ahora, lo siguiente es, vamos a hacer, necesito una persona muy valiente que sostenga esto, mientras los demás le avientan dardos envenenados. Ok, entonces, ahorita, necesito que alguien pase y lance 3 dardos, pero para que no quede, se lo va a poner en la cara. Yo creo que sí. Sus hermanos dicen que no pasa nada. Que son muy compasivos. Sí. Pero luego son de agujas así. Tenía otros que tenían la punta con el plástico y la pared era de yeso y se clavan en el yeso. Entonces ustedes dirán. Bueno, entonces el objetivo es darle al centro, ¿verdad? Exactamente al centro. Entonces, ¿quién quiere tirar? A ver, Cristian. Ya que se salvó. Muy bien, entonces vamos a ver que todos los dardos cayeron
a la derecha, ¿verdad? A su derecha del centro, porque este del centro pues también quedó a la derecha, ¿sí? Y uno quedó hacia abajo, y además de a la derecha, que estos quedaron a la derecha y hacia arriba del centro, ¿sí? O sea, se desviaron. Y la palabra de Dios lo que dice es que el pecado es como fallar al blanco. Él tenía que darle al centro, pero falló en el blanco, se desvió. Y te puede desviar para arriba, para la derecha, para abajo, para la izquierda, ¿sí? Entonces, de la misma forma, hay 4 maneras en que se da el pecado, ¿sí? Y esas 4 maneras están representadas o mencionadas en la palabra de Dios, como dice ahí. Entonces, la primera, vamos a ver, y dice Romanos 14:23. Romanos 14:23. ¿Alguien lo puede leer? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace todo lo que proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no se hace por convicción, todo lo que no se hace con fe es pecado, ¿sí? Y esa es una primera forma de pecado. Cuando nosotros dudamos de lo que Dios hace, cuando nosotros tenemos temor de si Él va a tener cuidado de nosotros, cuando nosotros tenemos angustia porque no confiamos en Él, no estamos en fe, no tenemos convicción, seguridad de que Él nos cuida, de que Él está con nosotros. Entonces estamos en incredulidad, estamos en inseguridad, en ansiedad, y eso es pecado. Entonces, a veces uno se hace la víctima, pero pues, es pecado, porque no estás confiando en Dios. Es el Dios Todopoderoso y nosotros estamos dudando de su cuidado y de su amor por nosotros. Es pecado. La segunda, Santiago 4:17, que es la de abajo, ¿verdad? Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Esa es la segunda forma de pecado. Cuando tienes a la mano para compartir y no es que te vayas a quedar sin comer, no es que vayas a dejar de cubrir algo que era un compromiso que ya tenías, y entonces sabes hacer el bien, puedes hacer el bien, pero no lo haces. Y Cristo nos enseñó acerca de eso en la parábola del hombre que hizo bien a un herido en el camino, ¿sí? Había un hombre herido en el camino y pasó junto a él un sacerdote, una persona religiosa, una persona reconocida, y ni siquiera volteó a ver al hombre herido, ¿verdad? Y después pasó otra persona, y después pasó otra persona, y finalmente llegó un hombre que lo vio y tuvo compasión del herido, de la persona que estaba en el camino herido, y entonces lo ayudó, lo levantó, le curó las heridas, lo llevó a una posada y dejó pagado para que esa persona fuera atendida hasta que sanara. Entonces, a veces nosotros tenemos la oportunidad de dar la mano, de ayudar, y no lo hacemos. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. ¿Sí? Entonces, van dos. La tercera forma es Primera de Juan 3, versículo 4. Dale de acá. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Exactamente. Cuando tienes los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, o sea, no dirás mentiras. Nosotros decimos una mentira, estás rompiendo la ley de Dios, estás rompiendo los mandamientos de Dios, y entonces al decir una mentira estás haciendo pecado, porque estás rompiendo la ley de Dios, estás pasándote de lo que dice la ley, incumpliendo la ley de Dios. Amén. Amén. Todo el que comete pecado quebranta la ley.
De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Amén. Entonces esa también. Los 10 mandamientos, los mandamientos de Cristo, las palabras de Cristo, cuando Él dice que nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos y nosotros no perdonamos, estamos cometiendo pecado. ¿Sí? Y vamos a ver la cuarta forma. Primera carta de Juan, 5:17. Exactamente. Hay pecados que no son tan graves a nuestro juicio, pecados a los que nos acostumbramos, pecados en los que ahí andamos viviendo, y dice, y no son de muerte, son cosas que ya tenemos ahí, obras de la carne que tenemos y que no, dice, no son de muerte. Gálatas 5:19-21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Exactamente. Entonces hay pecados que son de muerte, que son cosas terribles, que son cosas tremendas. Si tú te haces extorsionador, si tú te haces un violador, si tú te conviertes en un asesino, secuestras, son pecados terribles. Y hay pecados que son envidias, que son tener pues chismes. Entonces uno anda ahí en esos pecaditos chiquitos que uno no ha limpiado, pero la Biblia le dice pecado. Y la paga del pecado es muerte. En todos los casos, hermanos, en todos los casos es muerte. Hay cosas que te van a llevar directo y rápidamente, y hay otras que te van a llevar poco a poco. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que cuando tú tiras al blanco, el blanco era la voluntad de Dios, era lo que Dios había dicho que tú hicieras, pero entonces tú te desviaste para una dirección, para la otra dirección, para otra. Entonces, lo que debías hacer, lo correcto que debías hacer, no lo hiciste, ¿verdad? Sino fallaste al blanco. Dios te había puesto, Dios tenía algo para ti, pero nosotros en nuestra vida nos desviamos. Y entonces fallamos al blanco. Eso es el pecado. Nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Alguien más quiere enseñarnos cómo se hace? Muy bien. Estoy rompiendo la bocina. Muy bien. Entonces, dice arrepentimiento de las obras que nos llevan a la muerte. Y ahí tenemos 4 maneras en que vemos cómo es el pecado, las diferentes formas que toma el pecado. ¿Sí? Ahora, fíjense en esto, y esto es bien importante porque dice arrepentimiento de las cosas que llevan a la muerte. Nosotros a veces estamos como disfrutando, saboreando el pecado, apreciando, valorándolo, es parte de nuestra vida, es algo que nosotros nos gusta hacer y no queremos dejar de hacerlo. ¿Sí? Y quiero que lo veas de esta manera, porque la palabra de Dios a lo que te quiere llevar no es a que conozcas pues el pecado, ¿no? Sino a que experimentes y vivas el arrepentimiento. Y entonces el arrepentimiento lo que hace es que tú te salgas de eso, que tú te abandones esa forma de vivir. Pero si nosotros estamos cómodos con el pecado, si nosotros estamos disfrutándolo y viviéndolo, pues no queremos arrepentimiento, no queremos dejar de hacer eso. Queremos mantenerlo ahí medio oculto, medio tapado o bien tapado de plano, que no se vea, y no arrepentirnos. Y entonces nos vamos a justificar. Tú justificas lo que haces, dices, pero es que si tú supieras lo que me hizo, entonces justificamos, damos una justificación de por qué mantenemos ese pecado. ¿Sí? Negamos, no, yo no hago eso, no, yo no. Entonces hay varias maneras en que nosotros evitamos salirnos de eso. Pero quiero que lo veas así. ¿Qué dice Jeremías 29:11?
dice el Señor, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, para ustedes. O sea, dice Dios, yo no tengo vacilación, yo no tengo incertidumbre, yo tengo pensamientos muy claros acerca de ustedes. Y son pensamientos de bien, no son pensamientos de mal. Quiero darles un buen fin, un buen final para sus vidas, un buen propósito, una buena vida. Entonces, Dios tiene planes de bien para nosotros. ¿Y esos planes de bien dónde están? Aquí. Están en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, en su palabra, en el centro, en la meta, en lo que Dios te ha llamado. Ahí están los pensamientos de bien de Dios para ti. No están cuando tú te equivocas y te andas por acá perdido, ni latinas, ¿no? Entonces, vamos a ver Romanos 8:6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Exactamente. Entonces, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí, en la voluntad de Dios, en el llamado del que Él tenía, ¿sí? Pero el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, cuando nosotros andamos acá en el chisme, andamos en el temor, en la inseguridad, en la incredulidad, ay, no sé, Dios, no sé si Él pueda, ¿no? No sé si Él pueda. O te dicen, oye, es un milagro, te platican de un milagro. No, pues no, quién sabe, ¿no? Tú estás en incredulidad allá. Entonces, ahí están, ahí no son los pensamientos de Dios para ti, no son los planes de bien, ahí son planes de mal. Entonces nosotros, cuando el pecado se nos presenta de una forma muy atractiva, con una minifalda, ¿sí? Entonces, nosotros, ay, qué bonito, ¿no? Pero no entendemos que esos son planes de mal. Son planes de mal para nuestra vida, son pensamientos de mal para nuestra vida. Son un mal final, malas experiencias, malos tragos, malos sabores, problemas, dificultades, pérdida, enfermedad, problemas familiares, problemas en la relación con los que amamos, destrucción para nuestra propia vida. No son planes, no son los planes de Dios. Los planes de Dios son planes de bien. Entonces, por eso, si tú lo ves así y tú empiezas a analizar cuando tienes una cosa, una pequeña tentacioncita ahí, tienes que ver, esos son los planes de Dios, son los planes de bien para mi vida. Esto es lo que va a hacer que Dios traiga su bendición sobre mi vida, lo que Dios va a usar para traerme sus bendiciones, su paz, su salud, su gozo, el bien para mi familia. ¿Esto es esto? Y pues es muy fácil saber cuando uno no está en lo correcto. Y ahí están los planes de mal. Ahí son cosas que van a terminar mal. Siempre van a terminar mal. Entonces, Dios tiene planes de bien. Por eso, cuando Dios te hable y te diga, esto lo debes cambiar, esto lo debes dejar, esto no es correcto, cuando Dios te diga, esto ofende mi espíritu, esto ofende mi Espíritu Santo que está en ti, entonces tú déjalo, aunque sea algo muy agradable, aunque sea algo muy acostumbrado, aunque sea parte de tu vida, de tu forma. Es que así me criaron, es que así eran mis papás, mis abuelos, es que lo llevo en el apellido. Son planes de mal, no están en la voluntad de Dios, son planes de mal, ¿sí? Por eso la necesidad del arrepentimiento y de vivir el arrepentimiento de forma correcta. 2 Corintios 7:10, y ahí te da una lista de 7 cosas que son las señales de que alguien se ha arrepentido. Ajá. Cuando una persona te dice, no, pues sí, ya no lo voy a hacer, pero
Pues los otros tuvieron la culpa, entonces no está arrepentido. Una vez, allí rumbo a mi trabajo, sobre Constituyentes, bueno, sobre Avenida Observatorio, ya casi llegando a Constituyentes, un hombre se bajó a la carretera y amenazó, sacó una pistola y fue con un conductor que estaba ahí estacionado en el tráfico. Ahí se hace un estacionamiento en la mañana, y le sacó la pistola y empezó a asaltar, a robar a la persona que estaba en el vehículo. Y 2 autos más atrás estaba un policía federal, y se bajó y le gritó, y el ladrón, en lugar de tirar la pistola, se volteó para disparar, pero el policía disparó primero y disparó mejor, y la bala le entró la bala le quedó al ladrón en la columna vertebral, y el hombre cayó. No quedó muerto, sino solamente quedó ahí tirado. Ya saben, pues llegó el resto de la policía. El otro ladrón que venía con él obviamente no se quedó a defender a su compañero. Seguramente ellos eran grandes amigos, seguramente eran socios, eran todo, eran carnales, eran lo que quieras. Pero pues bueno, cuando empiezan a correr las balas ya no es lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando te empiezan a dar. Entonces el otro ladrón se fue y este hombre cayó tirado al piso. El hombre entró al hospital, pues quedó grabado en las cámaras de seguridad, en las cámaras de la policía, se quedó grabado todo lo que sucedió. El hombre se lo llevaron al hospital, al policía pues no le hicieron nada. La gente, cuando esa salió publicado en el Universal y en otros periódicos y en las noticias, la gente le decía, no hombre, yo te doy el dinero de las balas y no sé qué tanto, ¿no? Y pues ya. Y ese hombre que fue al hospital con la bala, lo operaron, sobrevivió y le esperaba una condena en el reclusorio. Pero una pequeña partícula de la bala entró a una vena y se fue por ahí, pues se fue circulando por la vena la partícula de la bala hasta que llegó, no sé si al corazón o no sé si al cerebro, y ahí el pedacito de metal de la bala o de hueso, no sé qué era, le taponeó una arteria y el hombre murió en el hospital. ¿Sí? Se murió. Y cuando se publicó la noticia de la muerte, que fue como a la semana de que todo esto había acontecido y todavía estaba fresco de que el policía le había disparado, todo eso, entrevistaron a la mamá del ladrón, y la mamá del ladrón decía que ella perdonaba al que le disparó. La señora pues vivía en una casa bien, bueno, entre comillas, tenían dinero porque los delitos del hijo mantenían la vida de la familia, mantenían la vida de la mamá vivía bien, pues tenían buena pantalla, tenían casa, no sé qué tanto, por los robos del muchacho. Y entonces ella, aunque estaba muy enojada con los policías, decía que lo perdonaba. Pero si tú veías lo que ella decía, pues no es que estuviera perdonándolo, ¿no? Más bien ya se le había muerto el hijo y ya no tenía nada más que decir, porque toda la opinión pública era de que le quitaran los bienes que tenía la mujer, que eran producto de los robos, ¿no? Entonces, eso es cuando tú ves el arrepentimiento. Y seguramente la madre también de este muchacho también tenía culpa. Seguramente ella sentía culpa de que ahora estuviera muerto el hijo. Pero ella no estaba arrepentida como para decir, esta televisión se la robó mi hijo y aquí está, no sé de quién sea, la quiero regresar. Este dinero que tenemos y lo que hemos comprado fue fruto de los robos y lo quiero regresar. No hay un arrepentimiento, solo había culpa y dolor por la muerte del muchacho. Entonces, la Biblia dice ahí en 2 Corintios 7, también nos dice que
la culpabilidad, que es, según el mundo, produce muerte, produce dolor, solamente produce condenación, pero el arrepentimiento que viene de Dios produce vida. Y entonces cuando hay un arrepentimiento sucede lo que pasa cuando Cristo nos habló de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que cobraba impuestos y tenía un sueldo de parte del Imperio Romano para cobrar esos impuestos, pero la costumbre de los que cobraban impuestos era aumentarle un poquito más. Y entonces si eran 2 monedas de plata, ellos decían son 3 monedas de plata, y entonces entregaban 2 monedas para el imperio y se quedaban con 1 moneda más, ¿sí? Entonces la gente odiaba a los cobradores de impuestos. Odiaba a los cobradores de impuestos porque sabían que además de que el dinero era de los impuestos del Imperio Romano, ellos se quedaban con una parte, robaban, pedían de más para quedarse con una parte, ¿sí? Y Zaqueo, cuando Cristo fue a su casa, Zaqueo se dedicaba a cobrar impuestos. Él dijo: si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Porque él estaba totalmente arrepentido de la vida que llevaba. Yo incluso pienso que Zaqueo no hacía ese tipo de robo, porque si no, no hubiera tenido para regresarle cuadruplicado a la gente. Pero él estaba expresando la voluntad de él de dejar su vida pasada, el entendimiento que ahora él tenía de que había vivido fuera de Dios, lejos de Dios, había vivido una vida totalmente sin sentido, totalmente enfocada en él, y ahora estaba entregando su vida a Dios y estaba diciendo: ya nada me importa de lo anterior, ahora solo quiero seguirte a ti, buscarte a ti. Entonces, las señales del arrepentimiento se ven en ese empeño, en esa dedicación por dejar atrás lo pasado, por recuperar lo correcto, ¿sí? Además hay un enojo hacia el tipo de vida que llevabas. Tú no puedes decir que te has arrepentido, no se puede ver un arrepentimiento en ti si tú todavía te sientes orgulloso de cómo vivías, te sientes orgulloso de cómo eras. Dices: no, pero es que a mí nadie me ganaba, yo les pegaba y no me ganaban, y aunque me ganara no importaba, les daba durísimo. Entonces tú guardas ese orgullo por la vida, ¿no? Pero cuando hay arrepentimiento viene un enojo hacia esa conducta. Te enoja pensar que tú vivías de esa forma, te molesta, te da coraje pensar que tú vivías de esa manera. Y obviamente cuando alguien lo hace, ahora te enoja que esa persona lo haga, ¿no? Pero tú eras igual. Pero ahora ya te has arrepentido, por ejemplo, si la pornografía no produce indignación, enojo en nosotros, pues no nos hemos arrepentido, hermanos. Todavía, a lo mejor ya no lo haces, pero no te has arrepentido porque no has llegado a entender la gravedad, no has llegado a entender el problema que estás causando o en lo que te estás metiendo, ¿no? Solamente cuando eso ya produce indignación, produce enojo, molestia, no lo puedes, te asquea pensar en esos actos, entonces puedes decir que has venido a un arrepentimiento. La otra cosa que produce es temor de Dios. Realmente ahora te da temor de Dios el que te agarre haciendo eso, el que Dios vea que tú has vuelto a practicar eso. Tienes temor de Dios, se restaura en ti, se pone en ti temor de Dios hacia ese tipo de cosas. Otra cosa que se ve en una persona arrepentida es un anhelo de recuperar, anhelo de hacer lo correcto,
anhelo de cumplir con Dios, anhelo de mantenerse en el nivel de Dios, en el nivel correcto de Dios. Ajá. Viene una preocupación porque se cumpla, porque Dios esté agradado. Ajá. Y la última cosa que también se produce es un intento de restauración, de regresar lo que se había robado, lo que se había quitado. Viene esa necesidad de el daño que se hizo, cubrirlo, el daño que se hizo, repararlo. Ajá. Cuando hay arrepentimiento en nuestra vida, nosotros nos duele haber lastimado, nos duele haber faltado, y entonces estamos ahora tratando de cubrir y de sanar esas heridas de que si es una persona a la que ofendimos, entonces la persona quede bien y esté bien, ¿sí? Si es una relación, entonces ahora estamos preocupados porque esa relación se restaure, ¿sí? Eso es el arrepentido, esa es una persona arrepentida, hermanos. Ajá. Cuando le mencionas en el segundo punto el afán y el Defensa. Que pones medidas para que no te vuelva a pasar, de que pones barreras para que no te vuelva a pasar. Ajá. Por ejemplo, si tú te dan dinero y entonces tomas medidas, ¿no? Sácala, por aquí anda. Sacas la de débito y le dices a tu esposa, aquí te la dejo, porque ya va a ser quincena y no quiero tenerla a la mano porque pues, me lo voy a gastar, ¿no? Entonces, la defensa se refiere, o el afán de que se habla aquí en el arrepentimiento, se refiere a que tomas medidas que te bloqueen a ti de pecar. Te pones, tú mismo guardas para que no te vuelva a suceder, ¿no? Cristo decía, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu ojo hace que tú peques, decía Cristo, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano te hace pecar, córtala y échala de ti, ¿no? Y entonces, lo que Él está diciendo es, cuando tú realmente estás arrepentido de algo, tú vas a decir, el celular me hace daño, ¿no? El celular no lo puedo controlar y lo que veo ahí me afecta y no sé qué. Pues vas a tomar medidas, ¿no? Vas a tomar medidas que vas a cortar el celular. Vas a llegar y lo vas a dejar allá y no lo vas a usar en tu casa, ¿no? Solo lo vas a usar cuando salgas o a lo mejor lo vas a usar pero en la sala donde todos te vean, para que tú mismo vas a tomar medidas que te ayuden a evitar ser tentado, a evitar estar ahí cerca, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y eso es cuando realmente uno está arrepentido, hermanos. Cuando no, pues nada más estamos blanqueando los sepulcros. Por dentro estamos podridos, por dentro seguimos con nuestro pecadote, pero por afuera somos como una tumba que ya se arregló y se puso muy bonita. La tumba por afuera está la piedra blanca, tiene la inscripción, tiene flores. ¿Qué más le ponen a las tumbas? Tiene veladoras, no sé, que le pongan. Pero ¿cómo está por dentro el muerto? Podrido, ¿no? Lleno de gusanos, todo inflado, asqueroso. ¿Sí? Así. Entonces, Cristo dice que así es cuando nosotros pecamos y ocultamos. Pecamos, pero decimos que no. Ante Dios venimos y decimos, no, yo estoy bien, Señor. No, mejor no hablemos de eso, Señor. Es que tú no sabes porque la razón por la que yo lo hago. Entonces es justificación, nos justificamos. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que tiene su pecado y lo tapa y no lo enfrenta y no lo hace ver a los demás o lo trae ante Dios y entonces busca de Dios la restauración,
entonces su alma no avanza, su alma no viene a más. Y aquí una cosa bien importante, hermanos, es que nosotros no debemos buscar la conducta de lo que se ve. No debemos solamente pensar en el cambio de conducta de la persona, sino en el corazón. Cuando nuestros hijos están haciendo algo incorrecto, nosotros debemos traerlos y hacerles entender lo que estuvo mal y trabajar con su corazón, porque a veces nada más trabajamos sobre la conducta y eso se llama conductismo. En la psicología te enseñan, hay una corriente que se llama el conductismo de la psicología, y entonces ahí te enseñan a cambiar la conducta. Como hay un castigo, entonces ya no haces eso porque hay castigo, ¿no? Eso es algo que sucede en el trabajo. Si llegas tarde, te descuentan el día. Es conductismo. Tú, porque no te descuenten el día, llegas a tiempo. Pero llegas a tiempo y te pones ahí a ver el Facebook. Y tu trabajo no es ver el Facebook. Entonces, porque el corazón no está cambiado. Y con nuestros hijos debemos corregir el corazón, hacer el cambio en el corazón. ¿Sí? Amén. Muy bien. La doctrina de la enseñanza, la doctrina, el tema del arrepentimiento de las obras de muerte, hermanos, lo que debe buscar en nosotros es una vida donde haya una santificación continua, una progresión, una vida donde Dios nos está revelando y nosotros estamos sensibles a Él para cambiar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Todo bien? Eso es lo que debemos producir. Entonces, cuando tú leas la palabra de Dios y encuentres algo que tú haces y que Dios te está mostrando, cambia. Ven a Él y dile: no sabía cómo te ofendía esto, cómo eso te afectó, cómo esto producía un enojo en ti, Señor. Y entonces toma las acciones para salir de eso. ¿Amén? Toma las acciones para salir de eso. Los planes de Dios son planes de bien, hermano. Si tú esperas en Dios, si tú buscas la manera de Dios, lo que hay para tu vida es bien, es bueno, es algo bueno, hermano. Por eso vale la pena. Cuando tú dices: no, pues, no sé, después estás en los planes de mal y vas a acabar mal. Entonces, así es. ¿Amén? Muy bien. Vamos a esperar a los niños. Vamos a esperar a los niños y con eso terminamos. Antes de eso, yo quisiera tomar un momento para orar por Alberto, que cumplió 28 años, 38 años, y ya es legalmente adulto, ¿no? Ya puede votar, ya está esperando para la próxima vez que le toque, ya va a tener su INE. Vamos a extiendan sus manos hacia Él y vamos a bendecirlo. Señor, te bendecimos, te damos gracias por la vida de Él. Le pedimos que tú lo hagas un hombre, Señor, un joven adulto, que te sirva, que sea sensible a tu voz, que sea prosperado, Dios, y que le permitas a Él prepararse para la vida que viene en unos años, para la vida de seguridad completa, hazlo una persona entera, hazlo una persona fuerte, Dios, hazlo un hombre fuerte, un hombre valiente, en el nombre de Jesús. Completa su desarrollo, Señor, y que Él siempre te busque. Hazlo, Señor, abusando de toda la actividad de su cuerpo, y Dios,
Dios les bendiga, hermanos. Hola hermanos, bendiciones. Bueno, hoy es último domingo del mes, ¿verdad? Vente para acá, Bere, vente para acá. Bere y Dara acá. Aquí, y acá, Franco, en medio, Franco. Vente, Franco, en medio de Dara y de Bere. Bueno, hoy es fin de mes, y como es fin de mes, terminamos de ver otro libro de la Biblia. ¿Qué libro de la Biblia estamos viendo? Deuteronomio. Muy bien. Bueno, pues los niños nos van a explicar lo que hemos visto sobre Deuteronomio. Veré primero, junto con Dara. Estamos viendo Deuteronomio, que significa la palabra segunda. Deutero, segundo. Nomo, ley. Tiene 34 capítulos. Y el autor es Moisés. Y es el recordatorio que hizo con Israel. Y una exhortación a la obediencia. Ahora, Franco, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Escuchar y ponerle corazón. Ok, pásate de este lado. El recordatorio